consulta que se realice durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas o la casilla de Q&A, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla vamos a proceder a responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando un código QR que podrán ver en sus pantallas o a través del link que compartiremos por el chat. Agradeceríamos muchísimo que puedan responderla para seguir mejorando. Y bueno, sin más preámbulo, doy el pase a Carlos Calderón, codirector de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Olenka. Muy buenas noches con todas las personas que ya están conectadas. Y permítame dar unas palabras antes de presentar a Charo y entrar en materia. Solo para recordar a todos que, bueno, nos complace mucho estar esta noche aquí con ustedes para tener una charla informativa acerca del programa Data Science Essentials. Este es un espacio que hacemos específicamente para las personas o profesionales que están interesados en el programa. Como saben, esta es la 6ª edición que arranca en unos pocos días. El 25 de septiembre está previsto el inicio. Así que esta es una charla informativa con el propósito de aclarar dudas y que esté todo claro para aquellas personas que estén animadas a llevar el programa. También debo agradecer a UTEC que nos permite este espacio y a la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, de la cual Charo y yo somos directores. Así que nuevamente muy buenas noches y bueno, permítame primero que nada saludar a Charo. Charito, buenas noches desde Lima hasta Buenos Aires. Carlos, desde Buenos Aires. Aquí estamos padeciendo mucho frío, como te contaba, aquí en Lima. Somos un poco exagerados con el frío, a pesar de que nunca bajamos los 15 grados, sentimos mucho frío. Sí. ¿Cómo estás, Charito? Cuéntanos. Acá estamos bien, una alegría estar de nuevo ya en la 6ª edición, es increíble. Como no sé cuántas personas ya, más de 300 personas han egresado de estos programas. Y contamos con Carlos un éxito en todo sentido, ¿no? Y que muchas decisiones que se tomaron cuando empezamos con la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que parecían un poco disruptivas, finalmente terminaron siendo exitosas. Así que muy bienvenidos, y por eso es tan importante estas charlas, porque en realidad esto no se parece, yo diría que casi en ninguno de los programas de ciencia de datos que van a ver en otras instituciones. Así que para mí y para Carlos siempre nos pareció que es muy importante que ustedes participen de estas charlas informativas para que puedan tener una visión acabada de lo que significa el programa y cuál es el enfoque que le vamos a dar, y puedan quitarse todas las dudas. Así es, así es. Charo y yo, como ya lo comentó Charito, somos directores de la academia y también del programa. Por supuesto, acompañados de un grupo impecable de profesores. Ahora les vamos a presentar a los profesores que son parte de la currícula, y también de un consejo consultivo que está participado por, digamos, los más destacados profesionales con los máximos niveles de responsabilidad en las principales organizaciones, no solo del Perú, sino de también América Latina en general. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora entremos en materia. Les pedimos desde ya que, miren, ya somos casi 25 personas, somos un grupo bastante razonable. Les pedimos que para hacer sus preguntas, por favor, no se queden con ninguna pregunta. Tenemos un guión de la presentación, pero pueden ir anotando sus preguntas en el botón de Q&A que está en la parte inferior de vuestras pantallas. Y si, o sea, para que vayan anotando las preguntas que deseen, y si desean intervenir
también pueden levantar la mano y les vamos a dar la palabra con mucho gusto. Este es un grupo pequeño, somos un grupo pequeño de personas y la idea es que no quede ninguna duda respecto al programa. Bueno, paso entonces a compartir la presentación. Solo pido la ayuda de que me digan si están viendo ustedes la presentación. Sí, ¿Se ve? sí, Perfecto. sí, perfecto. Solamente, sí, Estoy acá. perdóneme. Solamente, Carlos, ponlo en presentación completa para que se pueda apreciar mejor. Vale. Ahora sí, listo. Gracias. Gracias, Olenka. Ok, entonces, esta es la carátula del programa, ¿no? Como muchos de ustedes habrán visto en la campaña, y estamos apostándole a un proceso intenso de alfabetización que los ejecutivos de todas las industrias y de todas las ramas están viviendo a nivel mundial para adoptar estas nuevas formas de crear valor, haciendo un uso intensivo de la analítica de datos. Entonces, este programa pretende cumplir ese rol, el rol de proveerle a profesionales no expertos, a profesionales de diversas ramas que el mundo ejecutivo, el mundo profesional ha producido en los últimos 50 años, que son las profesiones que la mayoría de nosotros ejercemos, adoptar nuevos conocimientos, estas nuevas disciplinas que están alrededor de la ciencia de datos. Este programa está diseñado de esa manera, digamos, para profesionales no expertos y que obviamente al no ser expertos van a requerir, como ya lo vamos a ver más adelante, una nivelación, ¿no?, de conocimientos básicos, mínimos, que son requisitos o prerequisitos para abordar materias más complejas como el machine learning o el gobierno de datos. Bueno, tengo que tomar un minuto para hablar de UTEC, Educación Ejecutiva, que es la división de la Universidad de Ingeniería y Tecnología que alberga a la academia. Educación Ejecutiva en UTEC ya tiene más de 13.000 profesionales capacitados, más de 200 programas corporativos que se han brindado dentro de las diversas empresas peruanas y con unas tasas de satisfacción general bastante altas. Siempre estamos por encima del 90%, normalmente acostumbramos a estar alrededor del 95% de satisfacción general. Y bueno, en ese espacio de la universidad, que es el mundo de posgrado, está la Academia de Ciencia de Datos, que alberga una serie de programas que, como ya les comenté, intentan proveer nuevos conocimientos a los profesionales de siempre, pero con nuevos conocimientos que les permitan, digamos, salir adelante en medio de esta nueva economía de los datos, ¿no? Vivimos hoy día inundado de datos y crear valor con ellos es todavía el privilegio de unos pocos, y por eso es que intentamos cambiar esa situación con este tipo de programas. Bueno, arranquemos con esta metáfora que está entrecomillada a propósito porque ha sido robada de alguna carátula de una revista de economía de los últimos años. Me parece fue The Economist, que tituló una de sus portadas con esta nota: los datos son el petróleo del siglo XXI, y la recogimos porque es una forma muy sencilla, muy didáctica de intentar explicar que los datos realmente al final deben ser vistos como un activo, ¿no?, como un activo económico, ¿no?, igual que el petróleo, pero con esta reflexión, ¿no? El petróleo es un residuo orgánico, ¿no es cierto? Una masa gris, oscura, ¿no?, sin ningún tipo de valor, cuando está debajo de la tierra, por supuesto, salvo que alguien inteligente sea capaz, o una organización enorme, ¿no?, llena de poder y riqueza, pueda ser capaz de extraer ese residuo orgánico, pasarlo por un proceso de refinería, luego darle un tratamiento y finalmente llevarlo hasta algún punto de abastecimiento de gasolina en alguna zona de la ciudad, que podría ser la avenida Arequipa, por ejemplo, y conseguir que alguien como ustedes o como yo finalmente se estacione, pida que le llenen el tanque y paguen por él. En ese momento recién tiene sentido
esta frase, porque con los datos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los datos, como dije, estamos inundados de datos, particularmente después de la pandemia. Ya antes de la pandemia esto era una gran fiesta para muchos profesionales y para muchas empresas que ustedes conocen y todos los recordamos porque están siempre encabezando las bolsas de valores del mundo, ¿no? Las empresas que han aprendido a crear valor con datos, la lista, ni siquiera voy a mencionar los nombres porque sé que en este momento en sus cabecitas ya aparecen aquellas empresas que están monetizando datos y creando valor exponencial, ¿no? Logrando esas valoraciones de mercado, ¿no? Ese tipo de empresas son organizaciones que han sido capaces de convertir ese residuo orgánico o esa huella que deja el negocio en un activo que crea valor, ¿no? Un activo a partir del cual se crea valor. Y para hacer eso, la explicación, digamos, el mecanismo que se necesita entender y aprender es la ciencia de datos. La ciencia de datos es una disciplina que permite convertir esos residuos orgánicos o esas huellas que deja el negocio, que no son otra cosa que datos crudos, en valor para el accionista, ¿no es cierto? Y un científico de datos es un profesional capaz, ¿no es cierto?, de dominar esa disciplina y hacer ese acto que sea realidad, ¿no? Que esa huella que deja el negocio se convierta en un activo monetizable. Entonces, aquí voy a introducir algunos elementos, digamos, como para dar cierta relevancia. Se ha hablado los últimos, no sé, 5 años tal vez, o un poco más, sobre la amenaza que se cierne sobre los trabajadores proveniente de la inteligencia artificial, del machine learning, de la robot process automation y en general de todo lo que trae la automatización de procesos y la inteligencia artificial en el sentido más riguroso de la inteligencia artificial, la amenaza de desplazarnos de ciertas labores de trabajo. Bueno, el World Economic Forum el año pasado, en noviembre, publicó este estudio que dice exactamente lo contrario. Es decir, este estudio prevé que para el 2025 se habrían creado más trabajos de los que se van a destruir. ¿No es cierto? En estricto, la demanda laboral en los próximos 4 años que restan hasta el 2025, la demanda laboral va a crecer 12.3% en el mundo. Así que no va a haber menos trabajo ni menos demanda laboral que antes, sino todo lo contrario, va a haber más demanda laboral que antes. El problema, que sí es real y sí es una amenaza, es quedarse en roles que son automatizables o roles que son fácilmente reemplazables por estas nuevas tecnologías, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, está el top 10 de los roles que están siendo cada vez menos demandados, ¿no es cierto? Y que terminarán por desaparecer en los próximos años, ¿no? Ustedes pueden leer aquí. Y al mismo tiempo, aquí está la lista de roles con mayor demanda ahora mismo y en los próximos años, ¿no? Y para no dramatizar ni exagerar, es decir, que no lo diga yo, ¿no? O Charo, simplemente que ustedes puedan ver la evidencia empírica, los tres primeros, por no hablar de otros, porque también están vinculados a la ciencia de datos, están fuertemente determinados por este tipo de disciplinas, ¿no? Como el analista de datos o los científicos de datos, los expertos o especialistas en inteligencia artificial y machine learning, o los especialistas en big data, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer si queremos prosperar en esta transformación del lugar de trabajo, porque ya a esta altura nadie puede negar que el lugar de trabajo se está transformando violentamente, si es que no ya se transformó, es que tenemos que pasar de este tipo de conocimientos a este tipo de conocimientos. ¿Ok? Esto quería traerlo para que se viera con más claridad, ¿no? Lo pueden ubicar el reporte, acá está
las indicaciones, como lo pueden buscar en internet, Future of Jobs, reporte 2020 del World Economic Forum. Este estudio revela otras cosas que fueron las que Charito insinuó en el comienzo de nuestra charla, ¿no? O sea, lo compartimos porque nos da gusto ahora, 4 años después de haber iniciado este viaje con la Academia de Ciencia y Datos, es que este mismo reporte revela, digamos, la agenda típica de aprendizaje de alguien que quiere prosperar en este tipo de roles, ¿no? O con este tipo de conocimientos. ¿Y por qué lo decimos? Porque los skills de una agenda típica, ¿no? Para estos roles vinculados, o estos conocimientos, o estos dominios vinculados a data e inteligencia artificial, requieren de habilidades que hace unos años eran completamente invisibles o simplemente parecían innecesarias, y que en el caso de la UTEC decidimos hacer una apuesta por diseñar programas que incorporen no solo los aspectos, llamemos así, duros del conocimiento, ¿no? Que están vinculados seguramente y que hay que saberlos, nadie dice que no, como la estadística o la programación o asuntos complejos como el gobierno de datos, digamos, disciplinas complejas como el gobierno de datos, sino que también hay que tener otros aspectos, otros conocimientos, otras habilidades que trabajar dentro de este desarrollo de perfil profesional que queremos tener, ¿no? Por ejemplo, lo mismo ocurre con los skills, ¿no es cierto? Que están destacados con un ranking en alguien que quiere desarrollar esta maestría, y son cosas que son ausentes o escasas, y que podrían ser una oportunidad enorme para profesionales de otras materias, ¿no es cierto?, que quieran destacar en este tipo de conocimientos, como por ejemplo la comunicación, el liderazgo, la gerencia o las ventas, ¿no? O el mismo marketing. Además, por supuesto, de la programación estadística o de data management o business analyst o machine learning o computer programming, ¿no? Por ejemplo, marketing, ¿no? O sea, lo mencionamos porque estos skills y estas agendas no son normalmente encontradas en los programas que ustedes buscan en cualquier otra institución. Y en nuestro programa, en este programa, sí lo estamos, digamos, incorporando como parte de los aprendizajes que se tienen que tener, y sobre todo el resultado combinatorio de todos estos conocimientos, todas estas disciplinas. Ok, entonces, volvamos un poquito al concepto central de todo el programa y de esta charla de hoy también, ¿no? ¿Cómo convertimos los datos en un activo monetizable, ¿no? Los datos crudos están ubicados en diversos repositorios o en diversos espacios, digamos, que están dentro o fuera de la organización, y que el accionista de nuestras organizaciones nos va a pedir renta, ¿no? O sea, cualquier proceso que hagamos con ellos tiene que ser capaz de producir renta. Ese enfoque muy directo a creación de valor, y en el caso de las organizaciones, no siempre, pero mayormente la creación de valor está vinculado a la expresión en un estado de resultados, ¿no es cierto? Es la esencia del programa. Este es un programa que tiene una vocación problem solving, por decir así, ¿no? O sea, no hacemos ciencia de datos como un artista que le gusta, ¿no?, expresar su creación o su capacidad artística, ¿no? Aquí no estamos para eso, estamos haciendo que la ciencia de datos sea una herramienta útil para un profesional que quiere crear valor, ¿no es cierto? Y esa caja negra, que aquí es lo que nadie sabe, ¿no? O sea, todo el mundo dice, oye, ¿cómo se hace eso, no? Eso es lo que este programa pretende darles la llave para abrir esta caja negra, y que una vez que descubran todo lo que hay dentro de esta caja negra, puedan escoger sus siguientes jugadas profesionales, ¿no? Porque hay una variedad interesante de roles, rangos, cargos que se pueden perfeccionar después de haber abierto la caja negra con una perspectiva holística, ¿no? Una perspectiva integral de todo lo que significa esta nueva disciplina. Yo voy a parar aquí para darle el pase a Charo, que nos comparta
algunos contenidos del programa, o mejor dicho, todo el contenido del programa, y yo vuelvo con ustedes al final, al final de esta parte de la presentación, donde voy a compartirles también presentarles a los profesores del programa. Charito, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Bien, como bien explicó Carlos, este programa es un programa que está dirigido a ejecutivos y profesionales del mundo empresarial. Fíjense que no estamos poniendo ningún prerequisito de formación ni de pregrado, ni de posgrado, ni de formación en tecnologías, ni de formación cuantitativa. Solamente como requisito la convicción de tener ganas de hacer el esfuerzo, que significa un cambio en la manera de pensar y en la manera de tomar decisiones, porque es precisamente eso lo que intentamos lograr en el programa. Eso tiene un nombre que se llama Analytical Literacy, que es la alfabetización analítica, que es algo que en el mundo va a tener que darse, porque no hay transformación digital sin datos. Y si las personas no aprendemos a manejar datos, hay muchos proyectos que no van a poder seguir adelante porque los usuarios, las personas comunes, van a necesitar ciertos skills para desenvolverse en determinados puestos de trabajo, que sin esos skills no se pueden poner en marcha, así como en el siglo XIX fue necesario abordar programas masivos de alfabetización, de enseñar a leer y escribir, porque la nueva transformación del mundo de la industria hacía imposible conseguir operarios que fueran analfabetos. Entonces, ahora está pasando lo mismo. Esta nueva transformación del mundo requiere una alfabetización analítica, que es lo que esperamos lograr en este programa. Sí les pedimos que estos profesionales sean por lo menos con una antigüedad de 2 años de ejercicio profesional, porque si verdaderamente hay algo que no podemos enseñarle, es a interpretar el negocio mirando los datos. Es decir, tiene que tener una experiencia de trabajo, de compartir equipos, de compartir problemas, y esos problemas entonces después traducirlos en datos, en modelos de datos, y en esa forma resolverlos. Pero el concepto de qué significa que alguien se enfrente con un problema de negocio, y siendo negocio una expresión muy general, eso no se lo podemos enseñar, lo tienen que traer ustedes. Entonces, por eso pedimos al menos 2 años de ejercicio profesional pleno. No pedimos ningún prerequisito de ingreso, de habilidades duras, como bien dijo Carlos. Para eso tenemos un propedéutico en donde se trabajan fundamentos de programación, de gestión de datos, y sobre todo el primer escalón de la alfabetización analítica, que es el pensamiento estadístico. Y bueno, por supuesto es un programa en español. Vamos a ver ahora cómo es la ruta de aprendizaje, para que ustedes entiendan por qué decimos que es un postulado holístico de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, pero fundamentalmente orientado a la monetización de los datos. Entonces ustedes tienen aquí cómo es la ruta que hemos diseñado desde la academia para acompañarlos en esta transformación de sus maneras de pensar respecto de poder representar el mundo con datos y usar los datos para tomar buenas decisiones. Entonces esta ruta, fíjense que está organizada en capítulos, en donde empezamos con un primer capítulo introductorio de fundamentos de programación, base de datos y elementos de estadística. Algunos de ustedes ya traerán esas nociones de sus carreras de pregrado, otros no. Igualmente, revisar el enfoque que le damos a estas nociones en el contexto de ciencia de datos, entendemos que es necesario para todos, porque, por ejemplo, la clásica estadística que normalmente se enseña en pregrado tiene puntos en común, pero no es la estadística que esperamos ustedes incorporen con este programa, que es el arte de entender la realidad mirando los datos, ¿no? Entonces, terminado ese programa de nivelación, existe un capítulo de Analytics, en donde comienza una primera
primera etapa de introducción a los modelos analíticos, en donde ustedes van a tomar ya desde el primer momento contacto con pequeños problemas de negocio que se resuelven con modelos analíticos que nunca a lo mejor ustedes vieron, y van a poder ustedes mismos construirlos con toda facilidad. Después vamos a hablar un poco de las herramientas que vamos a usar. Y una vez superado esta instancia de familiarizarse el rol de un modelo analítico y cuál es el ciclo de desarrollo de un modelo analítico con modelos sencillos en problemitas acotados, pasan sí ya a explorar el mundo apasionante del machine learning y la inteligencia artificial. Tienen un taller de desarrollo de hipótesis muy interesante para ayudarles a pensar y a diseñar después los casos de uso de datos. Y una materia muy interesante que, si ustedes recuerdan, cuando Carlos presentó los skills del mundo que viene, uno de los skills era la comunicación. Bueno, esta materia de storytelling y visualización tiene que ver precisamente con eso. Cómo comunicamos resultados de los datos y de los problemas que analizamos, y cómo los comunicamos bien. Bueno, además del capítulo de Analytics, los datos son un activo. ¿Qué es un activo? Es algo que es un bien, que tiene un organismo, una institución, una empresa, y que está gobernado. Los activos de las empresas no están abandonados en la calle. Un auto, un edificio, que son activos, no están abandonados a la buena de Dios. Entonces, en este capítulo de gestión de datos, vemos cómo gobernamos a los datos para aportar valor. Y entonces hay una materia genérica que cubre todos los aspectos en un modo introductorio de gobierno y calidad de datos, y después tienen 3 materias específicas, una de seguridad, otra de ética y otra de cumplimiento legal, que nadie que se dedica a la ciencia de datos puede desconocer, y yo diría que nadie puede desconocer, porque, por ejemplo, conocer cómo se interpreta la ley de protección de datos del Estado peruano nos ayuda a entender cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, a la privacidad y a la seguridad de nuestros datos. Los problemas de ética realmente cada vez son más importantes y tienen más peso en cómo las organizaciones se comportan respecto al tratamiento de los datos de sus clientes, por ejemplo. Entonces, y la seguridad ni hablemos, ¿no? Creo que todos hemos visto ahora, con motivo de la pandemia, cómo ha florecido el hacking y el avance sobre la seguridad de cuentas bancarias, y los problemas que se han generado en gran parte por la falta de conocimiento de los ciudadanos respecto de cómo proteger sus propios datos, cómo protegerse en las redes sociales, cómo proteger sus cuentas bancarias. Es decir, gran parte de todo esto ha sido por falta de conocimiento de las personas. Bien, terminado este capítulo de gestión de datos, hay un capítulo de Business Understanding en donde tratamos de que ustedes se pongan en contacto con la realidad de la ciencia de datos en el mundo de los negocios, con keynotes, meetings, con visitas a empresas, y con una materia puntual que se llama Data Thinking, que tiene que ver con aprender una metodología para diseñar productos de datos. Porque es algo que se puede aprender y que tiene una metodología, tiene muchas metodologías, nosotros elegimos una en particular, para que ustedes incorporen una cuestión sistemática respecto de cómo pueden definir un buen caso de uso para que después eso termine en una solución exitosa. Además de esto, ustedes cuando terminan la materia de modelos en el segundo hito, ustedes reciben el enunciado de un proyecto integrador que se realiza en forma grupal. ¿Y por qué grupal? Porque la ciencia de datos es una actividad netamente colaborativa, ¿no? El científico de datos solo, aislado, no puede hacer absolutamente nada, no puede llegar a ningún resultado. Entonces, de forma colaborativa, ustedes van a recibir el enunciado de un proyecto real, que es un proyecto real a escala, es decir, que su alcance de complejidad está dentro de lo que ustedes pueden resolver con los conocimientos que han aprendido en la etapa analytics, en gobierno de datos, en calidad de datos. Si está al alcance de ustedes, pero es desafiante.
Es un verdadero mini problema de negocio que ustedes tendrán que resolver usando datos, un set de datos tomado de la realidad, anonimizado, pero tomado de la realidad, y que todo el equipo tendrá que llevar con la ayuda de tutores que los van a acompañar en ciertas cuestiones, preguntas que tengan sobre cómo se realiza el proyecto integrador, hasta el final de esta ruta. Es decir, la ruta finaliza cuando ustedes logran en ese proyecto integrador hacer una síntesis, no solamente en el proyecto, sino una síntesis dentro de sus cerebros de todo lo que han aprendido y lo vuelcan a la resolución de un caso real. Entonces, la presentación del proyecto de integrador y la aprobación de ese proyecto integrador y la resolución del problema es como que hace el cierre, realiza el cierre de esta ruta de aprendizaje, y a partir de ahí ustedes además pueden incorporarse a la comunidad de Data Science for Business, que es una comunidad que se formó a partir de los egresados de este programa de la academia y que ya tiene un montón de miembros y que hace muy buenos webinars, invita expertos internacionales, tienen, digamos, una lista de ofertas laborales, es decir, y por sobre todas Y el las cosas, voluntariado. de voluntariado, ayudaron muchísimo en la gestión de datos durante la pandemia al Centro de Detección de Enfermedades y al Estado peruano en general. Realmente la colaboración de la comunidad fue realmente desinteresada y enorme, pero trabajaron muchísimo, y eso es destacable como ciudadanos, ¿no? Entonces, son todos muy buenos chicos y realmente es un gusto poder participar de las charlas, de las conferencias, de las conversaciones, y van a conocer gente muy buena para hacer networking. Entonces, esta es la ruta. Ahora ustedes, mirando esta ruta, tomen nota de si hay alguna materia, algún punto que les resulte que necesiten una explicación para cuando vengan las preguntas al final. Y esto es lo que les quería hablar de la herramienta, porque no es que vamos a teorizar, ustedes van a hacer realmente un trabajo hands-on, es decir, van a meter las manos en los datos, hasta el hombro. Desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo, desde primera clase. estadística, desde la primera clase, van a enfrentarse con datos y van a tener que resolver y mirar y hacer analytics, y van a usar los algoritmos más complejos, igual que si fuese un trabajo, digamos, profesional de ciencia de datos, aunque sea un evento de aprendizaje, y para ello vamos a utilizar la herramienta que en este momento está catalogada por Gartner. Ahí está el puntito en el cuadrante de los líderes, allí. Está catalogada por Gartner como la herramienta que está mejor posicionada en el cuadrante de ciencia de datos y plataformas de Machine Learning. Plataformas estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando de una librería que me permite hacer un cálculo para resolver una regresión. No. Estoy hablando de una plataforma. Es decir, un entorno en donde muchos colaboradores pueden hacer sus modelos, pueden compartir los datos seguros, con un catálogo de datos que les permite identificar dónde está cada activo de datos, aplicando las reglas de seguridad, van a poder visualizar todos los elementos que ustedes aprenden en las materias, los van a ver representados en las tecnologías de Watson Studio, que es realmente lo más nuevo que existe en plataforma de ciencia de datos. Si bien ustedes, obviamente, con el tiempo que van a estar, no van a terminar con un nivel de expertos en Watson Studio, sí les aseguramos, porque además lo ha hecho todos los que se recibieron, todos los que pudieron terminar todos los que participaron de este curso lo lograron, los conocimientos que van a tener sobre el manejo de la plataforma les van a permitir, si les interesa profundizar, continuar con una infinidad de cursos, tutoriales, certificaciones que mismo IBM les puede brindar. La universidad tiene un convenio de iniciativa académica con IBM, para que todo esto ustedes lo puedan usar en forma gratuita, aún cuando hayan terminado el curso. Sí. Es decir, ustedes van a gestionar una cuenta. Quedan hasta 60 días después la cuenta abierta.
me parece. Así No, era no, por lo no, pero menos. igual ustedes pueden volver a reingresar, es decir, la cuenta Ya de ustedes abrieron la... pueden, sí, pueden, es forever, tienen una cantidad de créditos mensuales para utilizar, que es más que suficiente para sus trabajos de aprendizaje, y pueden probar absolutamente todo lo que está dentro de la plataforma, y eso les abre un mundo apasionante, en donde pueden explorar otras rutas de aprendizaje complementarias, un poco con el soporte y el empujoncito que les damos aquí desde Data Science for Business. Es decir, los ponemos en contacto con lo mejor de lo mejor en plataformas de desarrollo analítico, que tienen, curiosamente, una tendencia al no coding. Es decir, al no escribir líneas de código, porque la humanidad ya pasó por este problema en los años 70, cuando había decenas de millones de líneas que todavía existen, algunas de COBOL, por ejemplo, que todavía existen, funcionando, porque nadie las había documentado y nadie entendía cómo estaban, y todo el mundo escribía código, y se acumulaba el código y nadie sabía cómo gestionarlo. Después apareció la ingeniería de software y ese problema se terminó. Bueno, no vamos a repetir el mismo problema ahora, es decir, no vamos a reemplazar decenas de millones de líneas de COBOL por decenas de millones de líneas de Python para hacer modelos, en absoluto. Cual no quiere decir que no sepamos algo de programación en Python, por supuesto que sí. Pero la idea no es escribir código, la idea es resolver problemas. Y la plataforma de IBM les permite trabajar sin código, sin escribir código, porque tiene componentes inteligentes que ustedes pueden integrar, y si quieren escribir código, pueden escribir código. Pero debería ser una excepción en el trabajo y no la regla habitual de trabajo de ustedes. Así que creo que eso es un plus que les da el programa, de poder hacer su experiencia de ciencia de datos en la plataforma que está mejor catalogada por la encuesta de Gartner. Ok. Aquí, si quieres, retomo yo, Charito, para ir presentando a los profesores. Tenemos un grupo de profesores con mucha experiencia, empezando por Yamilet Serrano, Jesús Bellido y José Miguel Renom. Los tres son profesores de planta de la universidad, en las carreras de Computer Science y las carreras de Ingeniería de la UTEC. Ellos ya tienen algunos años de experiencia y han trabajado con nosotros en diversas otras iniciativas. Son profesores expertos en las materias de fundamentos, tanto en estadística como en fundamentos de programación. Así que ellos tres primeros los quería presentar porque son tres profesores brillantes de la UTEC que se han sumado a nuestra plantilla de Data Science Essentials. Bueno, a Charo, que ya la conocen. Charo, además de ser la directora del programa, codirectora conmigo del programa, ella enseña varias materias, empezando por Data Thinking, que es el aspecto, digamos, de negocio de la ciencia de datos. También enseña Data Governance, el programa de gobierno de datos, que también es un capítulo importantísimo, entre otras materias que son importantes y centrales en el programa. Manuel Alcántara, él es profesor de la materia de Machine Learning, y además el equipo que reporta a Manuel es quien nos facilita los talleres para el uso de la herramienta de Watson. Adicionalmente está acompañándonos Juan Taboada. Él es un matemático español que trabaja en el BCP, ahora está localizado en Madrid, y me parece que ya no está haciendo el taller él ahora, o sea, tiene la parte asíncrona que se hace con él, que es la versión grabada, digamos, pero la asíncrona la estamos buscando. O sea, tenemos ya al profesor, lo vamos a presentar seguramente en las próximas horas o días. Hay un problema de horarios con Juan Taboada, por eso es que no continuaría siendo él la versión presencial.
Christophe de Grief, que dicta, bueno, Juan dicta el taller de casos de uso, ¿no es cierto? Un taller importante también en el programa. Christophe de Grief es el profesor de la materia de storytelling, que Charo mencionó al inicio. Christophe viene del mundo de la consultoría y obviamente también es un experto en ciencia de datos, entonces combinó todo el conocimiento que tenía como consultor en McKinsey y en algunas otras consultoras de prestigio y lo volcó sobre el mundo de la ciencia de datos y logró esta clase magistral que él nos regala de Data Storytelling. Oscar Montezuma es un abogado perspicaz que logró hacer innovación en el mundo legal. Yo lo conozco también a Oscar y bueno, Charo también desde hace muchísimos años cuando eso estaba empezando con la ley de protección de datos en Perú. Él es un experto en privacidad, entre otras materias, y él nos dicta la clase de cumplimiento legal. Claudio Querol, que es otro experto en temas de ciberseguridad, nos dicta la clase de ciberseguridad, y yo los acompaño al final del programa con una charla magistral para, digamos, despedir, o sea, coronar un poco todo lo que se hizo en el programa y buscar los siguientes pasos, ¿no? Cómo enfrentar esto desde la perspectiva empresarial. Algunos datos más antes de darle pase a Karen Vilca, que nos acompaña hoy día, también de UTEC, y también, por supuesto, dar pase a las preguntas. Veo que ya hay algunas preguntas en el Q&A y en el chat. El programa arranca el 25 de septiembre, o sea, en pocos días. El programa tiene en total 94 horas, están distribuidas en 14 semanas. Y acá viene un asunto importante, aparte de que las 4 primeras semanas son dedicadas a la nivelación, que Charo hizo referencia en su exposición, cuando empezamos a hablar de los fundamentos que tenían que conocerse para abordar materias complejas como el Machine Learning. Lo importante que sepan es que un porcentaje de las horas son asíncronas, es decir, son lecciones en videos que están pregrabados y ustedes pueden consumirlas. No solo son videos, también hay asignaciones, tareas, ¿no? Trabajos en grupo, consultas con los mentores, porque tenemos un soporte que la universidad provee con un grupo de coaches que está disponible para consultas. Todo eso ocurre en bloques de una semana. Es decir, tienen una semana para consumir todo ese contenido y hacer las asignaciones, ¿no? Porque lo que viene en la semana siguiente exige como prerequisito que se haya resuelto lo de la semana anterior. Ahora damos espacio a todos los que tienen las manos levantadas y las preguntas. Solo para terminar, un minutito. Por supuesto, ya lo mencioné, hay espacios de asesoría y también de networking, no solo entre ustedes, sino también con terceros, porque como ya lo mencionó Charo, hacemos visitas a centros de excelencia en ciencia de datos que hay en el país. O sea, visitas virtuales, por supuesto, mientras la pandemia exista, serán todavía virtuales, pero cuando inició el programa, las visitas eran presenciales. Y bueno, ya les presenté a los principales profesores o miembros de la parrilla, que son gente súper experta, con años de experiencia, expertos en sus materias, y que juntos nos ayudan a construir todo este arco narrativo, ¿no? Y bueno, ya lo mencionó Charito también, al final del programa pueden unirse voluntariamente a la comunidad de Data Science for Business. Karen, te doy pase y para luego pasar a atender las preguntas, o mejor, ¿sabes qué, Karen? Atendemos las preguntas, te pido me regales eso, atendamos las preguntas que creo que es más importante ahorita y regresamos contigo en un minutito. Voy a parar de... Perfecto, Carlos. Gracias. Voy a parar de presentar, así nos vemos, o les veo yo por lo menos a ustedes otra vez. Y vamos por aquí, tenemos preguntas en el Q&A. Por favor, ¿podrían ampliar el tema de visitas a empresas? Sí, tenemos previsto, José, históricamente una sesión con el Centro de Excelencia Analítica Avanzada
e Inteligencia Artificial de Cambia. Es una sesión, me parece que es de 2 horas, y en ese espacio esta institución nos presenta, digamos, todo el proceso interno de cómo desarrollan sus casos de uso, nos presenta también a los profesionales, y se genera ahí un espacio de preguntas y respuestas, de conocimiento personal también. Obviamente hay expertos que están trabajando en esta compañía, les pueden hacer todo tipo de preguntas. Ya esa parte se hace en un estadio más avanzado del programa, de modo que obviamente ustedes probablemente para esa altura ya están llenos de inquietudes para aprovechar al máximo esa sesión, ¿no? Había una mano levantada, me parece que era de Yuri. A ver, un segundito. A ver, sí, Yuri, por favor, puedes usar el micro si te sientes más cómodo. Adelante, por favor, te escuchamos. ¿Tienen acceso a voz, Olenka? Sí, justo acabo de verificar. A ver, creo que ella encendió su micro. Sí. Hola, te decía que estaba escaneando el código de barra, por eso que le había levantado la mano para tomar la foto con mi celular. Ok, no se preocupe, no te preocupes. Gracias, de todas maneras. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta? Me parece que Rogelio levantó la mano también. Ok, pues hagamos lo siguiente. Mientras, si quieren, van preparando, a ver, el precio del programa. A ver, acá hay algunas preguntitas. A ver, Q&A. ¿Cuáles son las áreas algún nivel de estadística y Python? No. Ningún nivel, solamente ganas de aprender. Efectivamente, o sea, hay personas, miren, nosotros ya tenemos, como dijo Charo, mucha experiencia con este programa. Esta es la 6ª edición, hay más de 350 personas graduadas en este programa. En esta edición estimamos que van a haber cerca de 70 personas inscritas, un poco más. Ya hay 67 hasta el día de hoy cerradas, y hay un grupo de gente adicional interesada, puede ser que sean 80 personas. Entonces, tenemos mucha experiencia con esto, ya lo hemos manejado cohortes de esta dimensión anteriormente, y uno ve de todo, ¿no? En principio, eventualmente puede haber un 10% o un 15% que tenga alguna experiencia de programación, en cualquier otro programa, no necesariamente en Python, ¿ya? Y eso es bueno, porque como dijo Charo, se forman grupos de trabajo. Y esto se los cuento. Lo forma la academia, los grupos, para asegurar un equilibrio en el perfil laboral de las personas que lo integran. Es decir, no hacemos grupos en donde estén todos los de TI juntos, todos los de marketing juntos, todos los de negocio juntos. No, acá se trata de reproducir la realidad de la ciencia de datos, en donde los perfiles son multidisciplinarios. Exactamente. Entonces, ahora, los que no saben, no se preocupen, que se va a brindar algunos conocimientos básicos, no con la intención de que aprendan a programar, por favor. Esa no es ninguna intención del programa. Nadie aprende a programar tampoco en una semana, ni en un mes, ni en un año, ¿no? Simplemente proveemos fundamentos, que son como conceptos básicos, para que luego, cuando ustedes vean corriendo los algoritmos, entiendan más o menos detrás qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Ese es el objetivo, no que aprendan a programar. Por favor, lo quiero dejar claro, porque muchas dudas vienen después, que yo quería programar Python. Este no es un curso para aprender a programar en Python. Si quieren aprender a programar en Python, les paso 10 links gratuitos en YouTube que pueden entrar a aprender a programar. Este es un programa para crear valor con datos, es decir, resolver problemas de negocios usando analítica de datos. Doris ha preguntado sobre el precio del programa, eso lo dejamos para el final. Ahora atendemos estas 4 inquietudes que están en el Q&A. La primera es de Carla Chumbile. Dice, ¿cuáles son las áreas de desempeño para este tipo de especialización? Yo creo que Charito es una experta
en presentarles toda la gama de oportunidades que hay después de este primer paso? Bueno, yo diría, el foco principal de esta formación es el generar lo que se llaman business translators, es decir, traductores que por conocer toda la versión completa end-to-end, porque una de las cosas que van a aprender es que los proyectos de ciencia de datos no se pueden dejar por la mitad, o se hacen punta a punta o no se hacen. Entonces, para que se puedan realizar punta a punta, hace falta un perfil muy importante en las empresas, que encima, además, hoy es muy buscado, que es el de Business Translator, es decir, la persona que entendiendo el problema de negocio y entendiendo las tecnologías y entendiendo cómo se realizan los modelos analíticos, pueda jugar en el medio campo, si nos vamos a poner en una versión futbolística, para armar el juego y pasar la pelota. Es decir, lograr que distintas áreas de la empresa puedan articular sobre un proyecto de ciencia de datos que realmente tienen mucha complejidad y requieren que participen diferentes perfiles. Entonces, estamos enfocados básicamente en un Business Translator. Ahora, un Business Translator puede eventualmente después decir, bueno, yo me quiero orientar más hacia la integración de datos y convertirme en un data engineer, bueno, y entonces aprenderá cuando veamos cómo se arman los equipos, los roles y los skills, qué formación, qué ruta de formación tendrá que cumplir si quiere irse para el lado de la ingeniería o la arquitectura de datos, o a la calidad del dato, o a cumplir un rol de liderazgo como Chief Data Officer, o convertirse en el responsable de monetización de datos. Para todo eso vamos a entender cuál es la ruta de formación, qué skills hacen falta. Pero centralmente el perfil que nosotros apuntamos es a convertirlos en un Business Translator de ciencia de datos. Exactamente. No hay límites de participantes por el momento, así que Yuri, querías invitar a una amiga, bienvenida a tu amiga. O sea, el programa está diseñado para un cohort amplio y grande. De hecho, hemos tenido versiones internacionales. Este es después de 3 versiones internacionales. Esta versión nuevamente es 100% peruana, pero hemos tenido más de 100 participantes en un cohort. Ahorita hay 67 inscritos y las proyecciones que me acaban de comentar es que podrían haber 80, 85 personas en el cohort, en toda la clase, así que hay espacio, por supuesto, para otras personas. Sí. Como es un programa híbrido, es decir, tiene proporción síncrona y asíncrona, es decir, hay una parte que ustedes la hacen en su casa solos, ¿no es cierto?, que es autoconsumo, digamos, ¿no?, en el momento que ustedes desean. Hay otra parte del trabajo que es en grupo, ¿no es cierto?, un grupo pequeño de 4 o 5 personas, y hay otra parte del trabajo que es en una actividad plenaria como esta, por ejemplo, ¿no?, que es una clase, se le llama clase síncrona, ¿no es cierto?, que ya les he dado los porcentajes. Así que, por supuesto, este tipo de programas admiten bastante más cantidad de personas. Charito, ¿tú querías complementar con algo? Se brinda la certificación de la universidad de haber cumplimentado con el programa, con la cantidad de horas que ustedes estudiaron, y entiendo también hay una certificación de IBM de haber participado en los talleres de uso de la herramienta de Watson Studio. Exactamente. Y algo más que Anthony Portilla había escrito aquí en el chat. Dice, ¿qué técnicas o qué se necesita saber para monetizar datos? Bueno, eso es muy largo para contarlo en una respuesta ahora. Para eso está el programa. ¿Qué se necesita para saber cómo monetizar datos? Llevar el programa Data Science for Business. Es un poco largo, pero digamos, en esencia, se requiere la participación de varias disciplinas, de varios expertos, de varios conocimientos. Esto no es algo que lo hace una sola persona, porque sería pues un Superman, ¿no? Que seguramente existen por ahí, pero no los conozco hasta ahora. Hasta ahora siempre he visto varias disciplinas juntos, usando un método común. Eso es algo que van a aprender en el programa. Hay un método para resolver casos de uso. Esto no es un montón de chiquillos detrás de una pelota, sino que se usa un método que se les va a proveer, y en ese método hay varios roles, ¿no es cierto?,
que se requieren cubrir. En algún momento tendrá que haber un experto en estadística en el grupo, ¿no es cierto?, que sea capaz de formular, digamos, algoritmos complejos para resolver alguna hipótesis, ¿no es cierto?, para probar alguna hipótesis, pero también podría haber, por supuesto, un abogado experto en privacidad para resolver algún otro problema. Alguien experto en el negocio tiene que haber, es decir, se requiere la colegiatura de diversas especialidades y si tú me preguntas, el que está arriba tiene que ser justamente el rol que ustedes van a aprender a usar en este programa, ¿no? El rol de como liderar un equipo de ciencia de datos que permita resolver problemas de negocio típicos de toda la vida, ¿no? O problemas nuevos tal vez, usando analítica de datos. Así que... Doris pregunta cuáles son los beneficios de llevar el programa, que estudió Ingeniería Industrial y conoce Power BI. Bueno, yo diría que Power BI es una herramienta que en la escalerita analítica atiende al primer escalón, que es lo que sería la analítica descriptiva. Permite encontrar ciertas relaciones entre los datos, presentar un gráfico, hacer un dashboard, un tablero, pero está dentro de lo que son herramientas para estadística descriptiva. En el programa vamos a subir más allá, porque vamos a ir a la analítica predictiva, es decir, la analítica que permite resolver la incertidumbre y convertirla en una probabilidad de éxito, y vamos a ir hacia lo que es el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que ya es la automatización del proceso de desarrollo analítico. Entonces, estarían en Power BI, es, digamos, la herramienta con la que uno puede cumplir el primer paso de estadística descriptiva. Efectivamente. Hay una pregunta también en el Q&A, muy buena pregunta de Carlos Vázquez. ¿Cuál es la diferencia, la principal diferencia con el programa de Advanced Analytics and AI? La principal diferencia, Carlos, es que para entrar al programa de Advanced Analytics and AI, sí se requiere experiencia previa en ciencia de datos. Claro. Experiencia y conocimientos. ¿Por qué? Porque es un programa, llamémosle, de segundo piso, ¿no es cierto? Un programa que requiere experiencia y conocimientos previos como requisito. ¿Por qué? Porque hace un deep dive, ¿no? Una navegada profunda en modelos matemáticos complejos, ¿no? Como de analítica avanzada, ¿no? Que pueden ser redes neuronales o algún otro tipo de algorítmica, ¿no? Más compleja. Aquí, en este programa, este es un programa más holístico. O sea, este es un programa de bienvenida, como decía Charo en su presentación, ¿no? O sea, es un programa que te permite a un profesional que no domina esta materia abrir la puerta, mirar desde una perspectiva holística, mirar completamente el panorama, entender cómo uno crea valor, ¿no? Aprender una metodología y finalmente desarrollar casos de uso, etcétera, para luego, en una segunda instancia, buscar una especialización o una profundización, ¿no? Esa es la principal diferencia, diría yo, entre Data Science Essentials y Advanced Analytics and AI, ¿no? Una consulta que no termino de entender de Beatriz: si el alumno no logra superar el periodo de homogeneización, cursos DI, por ejemplo... creo que se refiere a que si no supera los propedéuticos, así es. Digamos, eso no sucede. Todo el que se propone superarlos lo supera, no es un limitante, no son... o sea, no hay nota, digamos. No hay nota. A ver, no hay barreras de contenidos que no se puedan vencer. Realmente es solamente hay que tener ganas de vencerlas, y ustedes van a tener además un equipo de tutores que funcionan como coach para poder evacuar todas las consultas. Por eso es tan importante que el seguimiento, y eso sí es importante, el seguimiento sea continuo. Ustedes necesitan un método de estudio, un horario de estudio, un lugar tranquilo de estudio, que no es sencillo en este momento, pero bueno, hay que buscarlo. Después un horario para reunirse con los compañeros para hacer el trabajo final, es decir, la medida en que puedan organizarse para tener un tiempo de estudio que tampoco es imposible de cumplir, al contrario, lo pueden llevar perfectamente, pero si ustedes se organizan para llevar adelante con ritmo
lo que se les propone desde el programa y inmediatamente que surja una duda, consultar con los tutores para no quedarse con la pregunta, les aseguramos que no tienen ningún problema de llegar hasta el final. Exactamente. Y solo para terminar, la había dejado a Karen con la palabra en la boca. Así que, Karencita, por favor, adelante, compártenos tus informaciones. Gracias, Carlos. Gracias, Charito, por la información que nos han brindado. Para hacer un breve resumen, porque ustedes han explicado todo súper bien, el inicio de este programa de Data Science Essential es el día 25 de septiembre. La duración es de 5 meses, estamos finalizando clases el día 26 de febrero. La modalidad de clases, para hacer un recordatorio, porque ya lo indicaron ustedes, es modalidad de aula invertida. Quiere decir que el alumno durante la semana tiene que revisar la teoría, todos los videos, la información que le subamos, y los fines de semana, los días sábados, nos reunimos por medio de Zoom, clases en vivo. Las fechas de los sábados exactos, el horario de clases están detallados en el temario, le pedimos por favor lo revisen. Por el chat les van a pasar ahorita el temario por medio de un link. Comunicarles también que, como ya les explicaron Charo y Carlos, les vamos a entregar 2 certificaciones. La primera es a nombre de UTEC, a los participantes que aprueben satisfactoriamente el programa. Y la segunda certificación es a nombre de IBM por haber participado en el taller de introducción a la herramienta de IBM Watson Studios, también para los participantes que han concluido satisfactoriamente. Finalmente, indicarles el precio del programa, que es de 6.000 soles. Para ustedes, los asistentes a esta charla informativa, tenemos un descuento especial. Les comento que nos vamos a comunicar con ustedes para brindarles este beneficio. Pueden pagar el monto en cuotas sin intereses, pagarlo al contado. Tenemos varias facilidades para que se animen y puedan inscribirse. Por el chat también les están brindando el link de WhatsApp de Marisabel Mamani y el mío, Karen Vilca, para que nos puedan contactar, los podemos ayudar con todas sus consultas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Karen. Y voy a parar de compartir para ir despidiéndonos, Charito. He visto que hay más inquietud. No, están todas las inquietudes absueltas. Estamos todos check. Hemos terminado la grabación. La van a enviar, creo. Karen o Lenka están preguntando si esta grabación la pueden obtener algunos alumnos. Ah, genial. La van a enviar por correo. Exacto, sí. De hecho, ya en un momento subimos el video y el día de mañana estarán recibiendo el mail. Vale. Bueno, empezamos a despedirnos. Muchas gracias a todos. Para Charito son 2 horas más en Buenos Aires, así que te vamos a liberar. Charito, muchas gracias por la compañía. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Te dejo, Charito, con las palabras finales. Bueno, sí, un gusto también para mí. Ya nos encontraremos en alguno de los talleres presenciales de Watson o de gobierno de datos. Así que, bueno, anímense a cursar el programa porque lo van a disfrutar, realmente lo van a disfrutar. Así es. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y ahí está la encuesta, creo que ya la pasaron la encuesta. Así que bueno, nada. Gracias a todos. Hasta pronto. Ojalá los veamos. Bye. Chao.